Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de su podcast favorito de artes marciales, Detrás del Dojo. Yo soy Abraham. El día de hoy me encuentro acompañado, como siempre, de mi amigo, mi cofundador de este podcast, con Jesús Ávila o JB para los cuates, como le digo yo. ¿Cómo estás, JB? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Cómo te trata la ciudad de Juárez? No sé, ¿qué novedades me tienes? Pues mira, las novedades que te tengo es de que hace un calorón que ay, hasta parece que se está derritiendo el suelo de repente. Aunque fíjate que está extraño porque también días anteriores ha estado con lluvia, con el sol puesto. Entonces, no sé cómo decirte que nos está tratando Juárez. La verdad como que tiene clima para todos los gustos ahorita. Nomás falta que neve. Ajá, de hecho Juárez siempre ha sido como que una ciudad bien variable en sus climas y sí, sí me acuerdo las veces que estuve ahí por ahí contigo. El calorón que estaba así, no, hombre, y más porque hace mucho aire y siempre tienen como que rollos de polvo, ¿no? Y esas ondas, me estabas contando. Así es, así que mis compas, si algún día tienen necesidad o van a venir para Juárez, tráiganse dentro de sus maletas un short, un pantalón, una pantalonera, paraguas, rompevientos y pues lo que puedan para un clima, un cambio de clima extremo y extraño. Así es. Sí, entonces, y Chihuahua pues no se queda atrás, de repente ahí tiene sus cambios medio dramáticos, pero pues aquí seguimos, ¿no? El día de hoy, JB, decidimos hablar sobre un episodio, bueno, sobre un tema, perdón, que pues es un tema que todavía está caliente, es un tema del que se estuvo platicando mucho los días pasados, en los medios, en las redes sociales. Y pues nosotros también lo quisimos abordar. Vamos a hablar un poquito sobre lo que son los Juegos Paralímpicos. Más o menos qué son, cómo se originaron, algunos de los deportes que forman parte de ellos, pero sobre todo enfocándonos a lo que es el tema en el que en este podcast nos especializamos, ¿no? Que son pues las artes marciales y los deportes de combate. En este caso, pues son tres los deportes que están ahí, que sería el para taekwondo, el judo adaptado y el esgrima en silla de ruedas. Pero pues ahorita un poquito más adelante, cuando ya hayamos desarrollado un poquito más el tema, vamos a retomarlos para platicar un poquito pues sobre de qué se tratan los Juegos Paralímpicos, ¿no? Así Entonces, es, que fíjate que esto de los Juegos Paralímpicos pues es un tema algo, algo interesante, extraño y rebrujado al mismo tiempo. Pues primero que nada, pues creo que podemos decirles a nuestros escuchas, como dices en un principio, qué son los Juegos Paralímpicos. Hay personas que pues son para los Olímpicos, ¿no? Pero no, ujú, son juegos especiales para personas con algún tipo de discapacidad física, visual o intelectual, que igual que los ok. Juegos Olímpicos, se celebran cada 4 años. Así es, como tú lo mencionas, los Juegos Paralímpicos están pensados para personas que tienen alguna discapacidad visual, física e intelectual, ¿verdad? Como lo estás mencionando. Así es. Sí, y que según tengo entendido, corrígeme si estoy mal. Ujú. La primera vez que se celebraron fue por allá de aquellos rumbos en Roma en 1960, en Italia, si no mal tengo yo aquí entendido. Claro, no, de hecho tu dato es correcto. La primera vez que se hicieron los Juegos Paralímpicos de manera oficial, ya con ese nombre, fue en Roma, en los Juegos Olímpicos de Roma de 1960. Fíjense que antes de continuar con el tema, algo que me gustaría como que mencionarle a las personas que nos están escuchando es que es un poquito complicado o fue un poquito complicado como que conseguir información sobre los Juegos Paralímpicos. No había tantas fuentes. Entonces, básicamente estos datos que conseguimos, eran datos que nosotros como que consideramos muy importantes y vamos a hablar sobre cómo se fueron originando y cómo se fueron desarrollando, ¿no? Porque como bien mencionas, JB, la primera vez que fueron fue en 1960, pero hay unos antecedentes ahí muy interesantes que como que forjaron lo que son los Juegos Paralímpicos hoy en día. De hecho, por ahí había atletas que eran paratletas, como es el nombre correcto, que a lo mejor ya tenían alguna discapacidad, pero aún así competían en los juegos convencionales. De hecho, por ahí encontramos el nombre del primer atleta que lo hizo.
Sí, de hecho, pues como dices, pues los datos que encontramos pues fueron algo reducidos, pero si no mal tengo entendido, la primera vez que se celebraron, que pues como dijimos ahorita, fue en 1960, no se llamaban como tal Paralímpicos, de hecho fueron donde se incluyeron a los atletas paralímpicos, ¿no? Pero no eran Juegos Paralímpicos como tal, o estoy equivocado en ese dato. Mira, es que haz de cuenta que el rollo, bueno, se los voy a platicar más o menos así en general, ¿no? Hay antecedentes de atletas con alguna discapacidad que competían en los juegos convencionales. Entonces, del primer atleta que hay registro se llama George Eiser, que es un alemán, que él era gimnasta. Entonces, él tenía una pierna perdón, tenía una prótesis de pierna y él compitió en los Juegos Olímpicos que fueron en 1904. Entonces, si te Así es. fijas, pues son bastantes años antes de que los Juegos Ajá. Paralímpicos pues se formaran, ¿no? Entonces, pues él es el primer atleta como que está registrado, por eso pues su nombre pasa a la historia. Y ya de ahí había otros atletas que, por ejemplo, competían en tiro le llamaban y todo eso, pero que a lo mejor tenían alguna discapacidad de física de cierta manera, ¿no? Que a lo mejor tenían alguna amputación o tenían una discapacidad en un brazo o algo así, pero que competían en tiro con arco. Entonces ahí vienen algunos antecedentes de atletas que estaban ahí en los juegos convencionales. Pero hubo cosas como que empezaron a suceder que influyeron mucho en cómo se vieron hoy en día. Y de hecho ahí entra un médico alemán, que es el que Así los es. piensa a formar. Se llamaba Ludwig Gutmann, creo que así se pronuncia. Ludwig Ludwig Goodman. Gutmann. Ahí está Es, medio débil nuestro alemán, ¿no? Porque sí, es una persona así es. alemana. Fue un médico alemán que trabajaba en el hospital de Stock Manbay, Ajá. ¿sí? Que aquí no, nos encontramos en la información que él lo ayudaron a escapar de la Alemania nazi. Sí, porque miren, hagan de cuenta que él era un médico de ese hospital, ¿no? Y sí, pues tuvo sus ondas acá de que estaba huyendo de la guerra y todo ese rollo, porque como la mayoría de las personas sabemos, la Segunda Guerra Mundial ocurre entre los años de 1939 y 1945. Entonces, es un conflicto que de hecho pues se retrata mucho en películas, se retrata en videojuegos y todo, porque es un suceso histórico muy grande. Entonces, más o menos para que se den una idea del contexto en el que estaba el mundo, cuando aquí el médico Ludwig Goodman está realizando estas cosas. Hagan de cuenta que él decía que las personas que a lo mejor habían participado en esa guerra, muchas veces pues a lo mejor habían perdido algún miembro de su cuerpo o algo por estar combatiendo ahí. Entonces, como porque él ayudarlos de una manera psicológica y hacer que se vuelvan a sentir integrados en en la sociedad y todo, organiza como que unas competencias para atletas. Entonces, Así es. pero él, cuando recién empezó, nada más lo hizo con veteranos de guerra que tenían algún tipo de lesión medular. Entonces, por Así eso, pues es. tenían que estar como que en silla de ruedas. De hecho, el hospital donde trabajaban especialmente con lesiones medulares para los Ujú. veteranos de guerra. Entonces, como que a él se le ocurrió la grandiosa idea de subirle un poquito los ánimos a los que estaban dentro de ese hospital y empezó a crear ese tipo de juegos, Ajá. este, donde su meta era crear la competitividad de alto nivel para personas con ese tipo de capacidad o ese tipo de Discapacidad. enfermedad, discapacidad, perdón, Discapacidad. Ujú. este, que fueran equivalentes a los Juegos Olímpicos. Pero como bien lo dices tú ahorita, pues bastante de los integrantes eran personas que habían participado en la Segunda Guerra Mundial. Sí, pues como que habían estado ahí, porque este primer evento o esa primera competencia que hubo para personas con silla de ruedas fue en 1948. Entonces, pues nada más fueron 3 años de que había terminado la guerra. Entonces, imagínate todo el relajo del mundo, cómo estaba en ese momento, pues ¿No? económicamente, mundial, como emocionalmente, todo eso. Entonces, pues siempre cuando hay eventos deportivos, pues sube mucho la moral de las personas. Y pues este médico
fue cuando organizó los primeros juegos y ya de ahí la segunda edición fue en 1952. Aquí lo importante es que los Juegos Internacionales en silla de ruedas coincidieron en que se celebraron el mismo año de los Juegos Olímpicos de ese año, de 1948, que fueron en Londres. Entonces, ese evento, ¿por qué es importante? Porque a raíz de ahí empieza a crecer ese tipo de juegos, esas competencias que más adelante se conocen como los Juegos de Stoke Mandeville, que es en honor al hospital donde este médico trabajaba. Y eso es lo que le fue empezando como que a dar forma y forma y forma a los juegos, hasta que ahora sí, como tú mencionaste ahorita, se hizo la primera edición de los Juegos Paralímpicos en los Juegos de Roma 1960. Esa Sí, fue la así primera es. vez. De hecho, a mí lo que me llamó la atención es de que ya para 1952, Ujú. pues tenemos aquí que un húngaro llamado Karoli Takacs compitió en tiro con arco solamente con el brazo izquierdo. Sí, pues lo que te Y, mencionaba de que había gente que ajá, entraba. Ujú. y una chica danesa con secuelas de polio, que ella ganó una medalla de plata, en la disciplina de doma clásica, que para los que no conozcan, igual yo me di a la tarea de ver qué Investigar. era eso porque no me sonaba, y Ajá. es la disciplina de armonía entre jinete y caballo. Ah, ok. Los, entonces, lo que se me hizo interesante es de que empezó a incluir ya más gente, no nada más los que tenían problemas de médula, sino todos aquellos que tenían una discapacidad en esos Sí, juegos de Stock Mandeville. sí, de hecho, ajá, como bien lo mencionas, al principio era nada más para personas que tenían alguna, bueno, que usaban silla de ruedas. Y ya en los Juegos de 1976 empiezan a incluir a lo mejor atletas que tenían diferentes discapacidades. Y ahí hay un punto muy importante porque se introduce una clasificación de la discapacidad, o sea, de que según qué tipo de discapacidad tenías, era en una categoría donde te ponían a competir, como para que Ah, fuera lo más, pues o más equitativo justa. y, ajá, no sé cuál sea el término correcto, pero sería algo así como lo más, pues sí, o sea, lo más parejo posible, justo, no sé. Y, Sí, justo eh, equitativo. ajá, y esa fue pues en 1976. Y aquí pues a lo mejor son hechos como que más para atrás, ¿no? En eso entonces pues a lo mejor nada más habían nacido nuestros papás, nuestros abuelos, pero pues nosotros todavía no figurábamos No, en el pero pues mapa. mira, a mí se me hizo interesante ese punto tan importante, porque antes de 1976, en los primeros juegos que hizo este doctor, ¿cómo dijimos que se llamaba? Ludwig Goodman. Ludwig, se Este, llama igual que uno de los hijos de Bowser, con eso no válgame. se te olvida. No, de hecho, pues no conozco los nombres de los hijos de Bowser. Sale en Mario Kart 8, No, pues no me acuerdo. Pero pero bueno, bueno. para antes de 1976, los participantes de esos juegos eran 400 de 23 países distintos. A Ujú, partir de 1976 que se hizo la inclusión de un poquito más de participantes con diferentes discapacidades, se cuadruplicó la cifra. Fueron 1,600 participantes de 40 países distintos. ujú. Entonces ya es donde agarró como que más caché Va la agarrando, ¿no? O sea, participación. Ya empezó a sí, agarrar formita. sí, es que de hecho, pues como todo evento, pues siempre empieza como de a poquito, como en chiquito, como todo, y a la medida que se van haciendo como que más ediciones, pues obviamente hay más países que se empiezan a interesar, se empiezan a organizar más las competencias, obviamente hay más para atletas y todo eso se va haciendo más grande hasta lo que es el día de hoy, ¿no? Pero pues fíjate lo divertido, bueno, no, lo genial es la palabra correcta. Ahí disculpen por la palabra anterior, pero lo genial es de que esto quiere decir que la gente que tenía discapacidades que pues a lo mejor y ponle no eran de una silla de ruedas y que pues a lo mejor querían demostrar que también podían hacer algo así, pues tuvieron la oportunidad. Entonces como que este doctor le dio la oportunidad o le dio les abrió las puertas a toda esa gente para poder
demostrar que pueden hacer cosas que a lo mejor y ellos no creían posibles por la situación en la que pudieron caer. En este caso, la gente que venía de la Segunda Guerra Mundial y que, pues por la guerra, tuvieron que quedar en silla de ruedas. El problema, hasta psicológico que llegan a tener los, Pues sí, los veteranos de la los guerra. veteranos de la guerra, pues a veces es como que muy, muy feo y pues este tipo de organización que se tuvo, pues les dio un plus bien, bien genial así Sí, es que para arriba. son, claro, es que, mira, los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos siempre han buscado como que, no sé tú cómo lo veas, fíjate, pero cuando son los Juegos Olímpicos, cada 4 años, o los Paralímpicos, como que siempre traen un mensaje de unión del mundo, como que el mundo está junto, como de que, porque siempre que están Sí, los Juegos, siempre hay algo, ya saben que este mundo en el que vivimos, lamentablemente, siempre hay algo que está ocurriendo, ¿no? sí, Siempre hay algún conflicto político, algún conflicto social o algo. En este caso, por ejemplo, pues fue la pandemia en los Juegos más recientes de Tokio 2020. Y son cosas que a lo mejor a nosotros como sociedad o como personas muchas veces como que nos tienden a deprimir o nos tienden a, pues sí, como a estar un poquito más en una mentalidad más derrotista o más como de que no hay esperanza y así. Y los Juegos Olímpicos como que muchas veces te inyectan esa alegría y esa dopamina que tú necesitas como para poder salir de, pues a lo mejor de la depresión, hacer que se te olvide un poquito lo que está pasando y como que recordarte a lo mejor lo que es el valor olímpico a través del deporte, porque es algo que a todos nos une mucho. De hecho, los aros olímpicos tienen mucho que ver eso de la unión entre países y también tiene algo que ver con el logotipo de los Paralímpicos, que también ahí tiene que ver ese rollo como de la inclusión y como de todo el sentido que tiene este beneficio que tiene el deporte para nosotros las personas. Entonces, es muy valioso todo eso. Yo creo que le debemos muchísimo a este médico Ludwig pues de haber como que tenido esa iniciativa, porque también yo creo que se sí, requiere mucho valor para aventarte un jale de esos, ¿no? O sea, me imagino que él ha de haber sido como que una especie de médico que tenía mucha vocación, porque yo creo que hay personas que a lo mejor hacen su trabajo hasta donde lo tienen que hacer y yo ya cumplí, ahí nos vemos y se van. Yo creo que él fue un poquito más allá porque, pues no sé, como que para él a lo mejor no fue suficiente nada más contratar las heridas de sus pacientes, ¿no? de sus Sino también, pacientes. ajá, como que curarles el lado emocional, como el Ah, lado, exactamente. también eso yo creo que fue muy A- importante a- y... Ahí acabas de decir lo que yo quería decir con tanta cosa que dije, Ujú. en tres palabras, curar su lado emocional. Ajá, y ya ves que el deporte siempre es eso, como el curar tu lado emocional pues yo creo que muchos deportes te enseñan a seguir adelante, ¿no? A pesar de las circunstancias. Y yo creo que eso que hizo pues aquí nuestro médico Ludwig, pues se me hace algo muy valioso. Yo creo que la historia paralímpica le debe muchísimo Sí, a él. le- Entonces, mira, no sé si te parezca como para cerrar ya nada más con este pedacito de la historia y ahora sí ya pasarnos un poquito más a lo que sigue. Hay otros dos hechos que encontramos que fueron muy importantes y me lo grabé mucho porque ocurrió en Seúl 1988 y me lo grabé porque es el mismo año en que el taekwondo se hizo deporte de exhibición, ¿no? Y por eso me lo quedé como muy grabado. Y ahí es la primera vez que se hizo que los Juegos Paralímpicos fueran inmediatamente después de los Juegos Olímpicos. Entonces, cuando los Juegos Olímpicos se acaban, inmediatamente después inician los Juegos Paralímpicos. Y es una tradición que se mantiene hasta el día de hoy. De hecho, si se fijan en los Juegos que acaban de pasar de Tokio, en cuanto terminaron, en cuestión de días ya estábamos en los Juegos Paralímpicos de Tokio sí, igual, ¿no? Entonces, eso ocurrió en Seúl del 88 y pues fue una tradición que se ha estado manteniendo más adelante, ¿no? En las siguientes ediciones, que fue en el 92, el 96, en el 2000. Pero después del 2000, que fue en Sydney, que también me lo aprendí porque fue la primera vez que el taekwondo fue de manera oficial olímpica, al año siguiente se firmó un tratado, que ese tratado es también muy importante porque hagan de cuenta que existe el COI. El COI es el Comité Olímpico Yo- Internacional. ajá,
es el COI, y hay otro es el CPI, que es el Comité Paralímpico Internacional. Entonces, hagan de cuenta que esos dos organismos trabajan muy de la mano. De hecho, hay miembros que son miembros del COI y a la vez son miembros del CPI. O sea, como que los miembros del CPI están muy involucrados en lo que está ocurriendo en el COI. Y Sí, entonces ya a raíz de eso, como que firman un contrato o un acuerdo que decía que todas las instalaciones en donde se hicieran los Juegos Olímpicos, esas instalaciones se tenían que usar también para los Juegos Paralímpicos. Entonces, todas las competencias donde ves los Juegos Olímpicos es donde mismo los mismos estadios, las mismas arenas, eh, las mismas pistas, todo eso es lo mismo que se usa para los Juegos Paralímpicos. Ese detalle es bien importante porque al principio no siempre era así. sí, no Había siempre era ocasiones, así. que los Juegos Olímpicos se hacían en un lugar y Y los los paralímpicos Paralímpicos en otro se hacían distinto. a otro. Y eso tiene un chorro que ver. Tú dirías, pues, ¿cuál es el problema, no? O sea, pues que uno sea en uno, otro sea en otro. Y no nada más es un rollo de inclusión, que de hecho, pues es lo principal, ¿no? Que se usa igual, sino que también tiene que ver mucho con la financiación. Porque cuando tú como país te dan la organización de los Juegos Olímpicos, ya ves que pues le dicen a los países muchos años antes que los van a organizar, ¿no? Entonces, pues obviamente es mucha movedera de dinero y mucha planeación y mucho de crear infraestructura, de hacer la planeación de lo que va a ser la Villa Olímpica. Y pues todo eso que se hace y ese esfuerzo que se está concretando para que los Juegos Olímpicos sean posibles, todo eso ya está listo y ya está servido para que los Juegos Paralímpicos también se lleven a cabo ahí. Entonces, eso es algo que algo que a lo mejor suena muy chiquito, pero cambia todo. Cambia todo que las instalaciones sean las mismas. Así es, sí, pues este, ahora ya nada más hay que, o bueno, más bien se espera que Ujú. en un futuro, pues tanto los Juegos Olímpicos como los Paralímpicos, pues sean simultáneos, ¿no? Ya sería así como que ya la cerecita del pastel, ¿o Sí, cómo que la ves? es lo que es lo que se está trabajando ahorita, que como lo mencionas, que ocurran al mismo tiempo, que por ejemplo, no sé, te digan, ahorita es la competencia no sé, de taekwondo y mañana es el para taekwondo y luego después el fútbol y luego, o sea, como que dentro de los mismos juegos se están llevando a cabo las dos modalidades y eso sería como que pues ahora sí que una inclusión completa, ¿no? O sea, como ya el llegar a ese objetivo, pero es algo que hasta la fecha todavía no se logra, pero como que es el objetivo que se está Que se está buscando. persiguiendo, que se está buscando. Y Sí, ahorita ajá, que tocabas lo del financiero, ¿cómo, sí. cómo, este, no sé cómo sea tu percepción o no sé cómo sea lo que tú pienses de esto, pero estaban leyendo también que pues la financiación pues no ha sido la misma en todos los países para los atletas paralímpicos y los atletas olímpicos. Algunos países pues sí apoyan chido a los olímpicos, pero pues para los paralímpicos no existe a veces el presupuesto necesario o ni siquiera el presupuesto. Este, a veces ni siquiera lugares para que puedan entrenar los paralímpicos de una manera correcta. Sí, fíjate que ahí, JB, a mí se me hace que aquí es donde va a estar el centro y la carnita del programa, porque ahorita en las redes sociales está mucho el debate de que por qué los Juegos Paralímpicos no los están transmitiendo en la tele o por qué no están saliendo en YouTube. Y ya ves que Ándale, esa es otra, la cobertura de medios. la cobertura de los medios ahorita, ese tema está bien caliente. Para cuando estamos grabando esto, los Juegos Paralímpicos acaban de terminar. Los de Tokio 2020. Hace unos días ya fue la clausura, todo el rollo. Afortunadamente a la delegación mexicana pues le fue bastante bien. Yo creo que hubo una cosecha de medallas pues muy destacable, que ahorita también vamos a hablar de eso. Pero ahorita está mucho el debate de eso, de que no se cubrieron igual. Entonces, ¿qué sucede aquí? Hay otros países, como tú mencionas, que tienen un poquito más de financiación hacia sus atletas y también hacia sus paratletas. Fíjate que se me hace un tema bien difícil, porque, mira, por ejemplo, aquí en México, la organización o la institución que está a cargo de eso es la CONADE.
Y ahorita pues tiene muchos rollos de que pues que si hay corrupción, que si no hay corrupción, de que ya ves, ¿no? Y yo no me quiero Sí, meter a ese tema porque es un tema muy oscuro no, sí, y es un tema que no nos corresponde tratar aquí en el podcast. Pero se supone que explicado como de manera muy simple, la financiación que tienen los atletas para prepararse viene de la CONADE y el dinero de la CONADE viene del gobierno y el dinero del gobierno viene de los impuestos, entonces por lo tanto viene de los ciudadanos, ¿sí? Entonces, pues muchas veces yo estoy consciente que el presupuesto, pues a lo mejor no alcanza, ¿no? Porque, por ejemplo, las necesidades del país, yo creo que hay bastantes y todas son muy importantes. También el deporte yo siento que es una necesidad súper importante para el mexicano y algo al que el ser humano tiene derecho. Y hay personas pues que nos dedicamos a esto y obviamente pues lo hacemos más importante todavía. así Entonces, es. yo creo que de ahí del presupuesto que hay, pues muchas veces no es suficiente porque, pues no sé, imagínate aquí en México que un deporte que da da muchas medallas y muchas satisfacciones a nivel mundial siempre es el rollo de los clavados. Y ya ves que decían que los clavados, la alberca ya no estaba en las condiciones óptimas o que era un edificio pues ya un poquito más viejo, que no eran instalaciones de primer nivel. Eso es una, ¿no? Y luego había gimnastas como en el caso de Alexa Moreno, que ella decía que, por ejemplo, las instalaciones para gimnasia también no eran las óptimas y que eran aparatos viejos y toda esa onda. Pero también imagínate cuánto dinero se ha de necesitar para hacer otra alberca olímpica o otro gimnasio o sea, Sí, pues no estoy justificando a la CONADE ni nada, yo ignoro cuáles son las cantidades de dinero que se manejan y tal vez alcanza, tal vez no, no sé, pero yo siento que sí, o sea, es bien como que complicado el adaptar todo eso, ¿no? Y obviamente, pues todos los deportes quieren las mejores instalaciones del mundo y todo, pero también hay muchos países que están a lo mejor en primer mundo y que ya tienen sus necesidades básicas cubiertas y es mucho más sencillo para ellos financiar ese tipo de instalaciones y ese tipo de cosas. Y los resultados son muy claros. ¿Quién es el país, JB, que más medallas gana en cada edición de Juegos Olímpicos? Estados Unidos. así es. Estados Unidos es uno de los países más ricos del mundo, o sea, pues claro, o sea, el dinero ya está ahí, ¿sabes? Entonces como que también siento que a veces nos falta un poquito como dimensionar eso, pero bueno, ese es otro rollo, es otro tema. Sí, ya son otros temas y creo que se nos puede ir ahora sí A que otro todo lado, un ¿no? capítulo hablando de De ese tema eso. y pues no. Entonces, ese dinero funciona mucho para los atletas convencionales, para Juegos Olímpicos, pero aquí hay algo bien importante y bien muy interesante que yo no sabía. En los Juegos Paralímpicos sí se permite que los atletas sean patrocinados. Así es, Yo ese no es sabía eso. el más grande. Ajá, yo decía, órale, o sea, yo no sabía que si tú eras un paratleta, te podían patrocinar y podías traer en tu uniforme o en tu mochila o algo, no sé, alguna marca, ¿no? Ujú. Y eso en los Juegos Olímpicos convencionales no se vale. No se vale. Entonces, ¿pero por qué? Porque pues el dinero viene de otro lado, ¿no? Sí, sí, pues por lo mismo de que no en todos los países hay presupuesto para los atletas paralímpicos, pues como que se habló del asunto y pues se permitió que hubiera patrocinadores para que pues todos tuvieran oportunidad de poder pues hasta asistir. Ándale de asistir, porque muchas veces pues cuesta, imagínate cuánto te cuesta ir a Tokio ahorita, o sea, es, Arriba de es, unos 60, 70 mil pesos. es una lana y eso yéndote leve, ¿no? Ahora imagínate Sí, llevar a toda una delegación. pues, O sea, pues es una multiplícale. lana. Sí, es un buen billete. Y aparte no solo eso, es también la delegación pues lleva sus respectivos uniformes, su equipo, las cosas que necesitan para realizar su deporte. Entonces, pues no son enchiladas, pues, o sea, no No, es sencillo, es un no es reto. como que me sobró el cambio de las tortillas y ahora ahí te va para que viajes, pues no. Claro, entonces yo creo que es un reto muy grande que se tiene actualmente. Pero, como lo mencionas y lo quiero recalcar, en Juegos Paralímpicos sí se permiten los patrocinios. Eso a Así mí se es. me hace algo muy valioso, está padrísimo porque, como dices tú, se abre la posibilidad a que más atletas puedan ir y a que más atletas pues puedan tener su mejor desempeño, ¿no? Porque pues Sí, no es lo mismo tener a lo mejor un equipo pues de una marca tal vez no tan buena a que tengas la marca suave, ¿no? O sea, la padre, pues. Es la de todo caché. la de caché, o sea, que no es lo mismo que entrenes en un lugar,
pues no tan padre que entrenes en unas instalaciones de primerísimo nivel. Entonces, pues sí, claro que todo eso influye. Y eso tiene mucho que ver con la cobertura, porque también el dinero que meten las televisoras o el dinero que meten las empresas de internet siempre es un poquito más reducido y por eso la cobertura no es tan grande. De hecho, en la tele, Ajá. por ejemplo, tú podías ver los Juegos Olímpicos, las competencias completas, y de repente de Paralímpicos, de hecho a mí me pasó muchísimo, me fue muy difícil ver las peleas de Taekwondo, en ningún lado estaban. Y Es no pude ver nada de, bueno, o sea, vi resúmenes o vi videos, pero que se veía que eran videos de personas que estaban grabando con el que lo estaban celular. grabando. Sí, Ajá. exactamente. Y que ya los subían a sus redes sociales y era como que la manera que tú tenías de ver los combates. Y yo era así como de, híjole, pero ¿por qué no hacen la cobertura que hicieron con el Taekwondo de los Juegos Olímpicos, que era, pues sí, la super toma y todo el día pasando el resumen y todo el de acá? Acá como que todavía eso no se logra y es donde está el debate en las redes sociales. No, y fíjate que ha estado bien grueso porque aquí hay muchos puntos que a mí me llamaron la atención. O Ujú, sea, porque a diferencia de los Juegos Olímpicos, los Paralímpicos han batallado para mantener la cobertura desde el 76. En 1976 solo estuvo disponible en algunos países. No todos los países pudieron ver los Juegos Paralímpicos. Yo creo, pues bueno, a mí se me ocurre porque no venía ahí información, o fue ujú. por la falta de money, por la falta de cash, o Ajá. fue por falta de interés, o Es que fue hay, por es que, es falta de que, con qué, es que o sea, también con qué hay, grabo. es que también hay lo que te digo, o sea, es que son como que temas muy turbios porque nosotros Sí, estamos hablando ahorita, estamos en 2021, ¿sí? En 2021 nuestra sociedad, así como dijo el Joker, vivimos en una sociedad. No, pero ahorita nuestra sociedad es una sociedad que está experimentando muchos cambios. Entonces, exacto. la pandemia yo creo que solamente vino a acelerar todo ese tipo de cambios y de hecho ahorita todo el tema de inclusión y todo el tema de que la sociedad evolucione y todo es un tema que está muy caliente en muchos aspectos. Sí, Entonces, el tema de la inclusión en los Juegos Paralímpicos está siendo muy criticado en las redes sociales porque no está teniendo la misma cobertura actualmente como la tienen los actualmente. Juegos Olímpicos. Y antes, pues te Y digo que estaba peor. sí, ya antes estaba peor, pero porque también antes pues, no había tantos medios de comunicación, no había tanto, pues no sé, el internet, YouTube, o ahora que, por ejemplo, en Claro Video estuvo todo Tokio 2020 estaba en Claro Video las 24 horas. Entonces, pues Genial. estuvo padre y eso, pues ahí nada más te quiere No, decir que pues, pues acá Carlos Slim soltó una lana, ¿no? Para que pudieran estar todo eso ahí. Y yo ajá. creo que esa inversión no fue la misma para los Juegos Paralímpicos porque no estaban las transmisiones. Entonces, como que mucha gente está criticando eso, de que, pues, ¿dónde está la inclusión que tanto nos están vendiendo en los mismos medios? Y que, pues, la gran mayoría de las personas que seguimos los deportes, pues también queríamos ver los Juegos Paralímpicos. Y, pues bueno, no sé si en unos años esto pues vaya a cambiar. Espero que sí. Yo supongo que sí, porque, pues, yo digo que sí, porque mira, si me permites compartir con nuestra audiencia, acá de manera rápida los puntos que encontré, se me hizo muy interesante el cómo ha ido evolucionando y la gente que ha ayudado a que esto vaya adaptándose de una mejor manera. Ujú. Porque, por ejemplo, ahorita que dije que en el 76 es solamente para algunos países, en el 92 hubo solo 45 horas de transmisión en vivo. De todo lo que tardaron los Juegos Paralímpicos, solamente 45 horas, 45. pero pues la Perdis estuvo disponible para más países. Ya hubo como que una pequeña evolución ahí. Para en Sydney 2000, que fue uno de los puntos más importantes, se inició la cultura de cobertura en los medios de comunicación, gracias a acuerdos entre el CPI y Ujú. Al Media Sports, que era pues un Una medio de cadena. una cadena de televisión que pues se trataba solamente de deportes, entonces entre ellos como que hubo ahí Sí, negociaciones. como el equivalente a ESPN, ¿no? O a Fox Sports. Ándale, exactamente. Y como en esas fechas el Internet fue donde empezó a agarrar auge, también las transmisiones por Internet fueron las que empezaron a ayudar a que esto creciera. Se calcula que al menos
300 millones de personas a nivel mundial pudieron ver un poco más de los Juegos Paralímpicos. En el 2010, la BBC fue criticada por su mínima cobertura. Que la Sí, BBC o la BBC es una cadena de televisión muy muy importante en importante, Estados Unidos. exactamente, y pidió ser uno de los exclusivos para los Paralímpicos, pero pues su cobertura la verdad fue mínima. Ahorita en un punto más adelante quiero hacer un, La este, mención. una mención de lo que dijo el presidente del CPI. En el 2012, el Channel 4 El o el canal Canal 4. 4 adquirió los derechos de los Juegos Paralímpicos Ok. y transmitió 150 horas de los Juegos Paralímpicos en apps móviles, que ya ahí es cuando empezaron a salir ya las aplicaciones de celular más chidas, ¿En qué ya año, perdón, qué año dijiste, JB? en el 2012. Sí, bueno, es que en el 2012, nada más para darle un contexto a nuestra audiencia, Ajá. hagan de cuenta que en el 2011 el iPhone ya tenía 5 años afuera. Así es, Entonces entonces, ya era una era en la que ya había teléfonos inteligentes y que era más accesible para el público, ¿no? Entonces, sí, así es. del 2007 para acá, era muy raro tener bueno, de hecho, pues no había, o no sé si había teléfonos inteligentes antes del iPhone, pero como que el iPhone es un punto muy Sí, importante en la sociedad, porque pues era traer internet en tu teléfono, era una pantalla más grande, era YouTube, que pues eso vino a revolucionar mucho la manera en que se consume contenido y sobre todo pues televisión, YouTube. Entonces 2007 es un año muy importante para el mundo en cuanto a avance tecnológico. así es. Entonces, pues ya para el 2012 con el Canal 4 pues fue lo que aprovecharon, ese avance tecnológico que hubo a partir del 2007. Y Ujú. aparte, el Canal 4 tuvo canales dedicados. Hubo 3 canales dedicados a los deportes paralímpicos. Olímpicos. Perdón, a los Juegos Paralímpicos, no los deportes. Ujú, También creó comerciales para dar a conocer a los atletas y se llamaron, es lo que más me gustó, ujú. se llamaron Conociendo a los Superhumanos. O sea, Sí, vi. les dieron la importancia que estaban mereciendo. Sí, pues el auge que deberían de tener, ¿no? Exactamente. Para el mismo 2012, la NBC, que también es un canal importante Importante en de Estados Estados Unidos. Unidos, Ujú. solo dedicó 5 horas, solo 5 horas a los Juegos Paralímpicos y sin cubrir las ceremonias. Y aquí es donde entra lo que te decía del presidente del CPI. Ajá. Expresó su descontento con las siguientes palabras. Sí, Ahí lo vas a citar tal cual, ¿no? exactamente, lo cito. Ok. Mucha gente piensa que Estados Unidos siempre es líder en todo y en esta ocasión no lo son. Cuando lo leí yo dije, changos, monos y bananas. Ok. O sea, como que un golpe directo al ego, Claro. cuando de verdad deberían de ser los primeros en algo, no lo fueron. Sí, que se usa mucho la comparación con Estados Unidos porque pues es una potencia que históricamente pues busca estar a la vanguardia en todos los aspectos, ¿no? Sí, y que Entonces, mucha gente sí dice, pues es que Estados Unidos es primermundista, pues ni modo que no puedan. O sea, sí, no, y sí, sí hay mucha gente que sí lo hace, que sí lo sí, dice. sí, no, y es que es de primer mundo, o sea, eso es un hecho. Y más bien el hecho es de que Estados Unidos pues siempre es un país que es muy visto por todos, por lo mismo, de que siempre buscan estar a la vanguardia en muchas cosas, ¿no? Hay cosas en las Así que lo es. logran, hay cosas en las que a lo mejor pues falta un poquito. Y aparte para nuestra cultura, o nuestra cultura que vivimos en México, pues somos un país que es frontera directa con Estados Unidos, entonces también por eso lo sentimos como un país pues a lo mejor y una cultura muy familiar, ¿no? Por así decirlo. Sí, Porque pues pues podría ser. ajá, se consumen muchas cosas ahí, o pues no sé cuántos de nosotros mismos tenemos familiares allá, ¿no? Yo O, no tengo para o- allá. una gran mayoría, Digo, pues yo no. una gran mayoría tiene como que amigos allá o así. Ajá. Y eso que mencionas, JB, es algo muy importante porque los juegos dejan un legado, los Juegos Paralímpicos. Entonces, ahorita con lo que les mencionaba de que el país que organiza los Juegos Olímpicos también tiene que organizar los Paralímpicos, hagan de cuenta que cuando ya se terminan los Juegos, cuando ya pasó todo ese rollo y el país se queda, pues ahora sí que sin invitados, sin estar recibiendo las naciones,
pues lo padre es que ya toda la infraestructura y todas las instalaciones que se hicieron nuevas para los juegos, pues se quedan en el país. Y a raíz de la inclusión de los Juegos Paralímpicos, ya toda esa estructura y todo eso se piensa también para que tengan edificios con mejor accesibilidad, para a lo mejor que personas que tienen discapacidad puedan usarlos de manera más eficiente, no sé, a lo mejor colocando rampas o colocando más zonas para, no sé, se me ocurre un ejemplo aquí muy básico de México, más estacionamientos azules, ¿no? Así es. Con rampas, con todo eso, pues más edificios, así como les digo, los lugares públicos también ya tienen más espacios para personas con discapacidad. Y otra cosa que se me hizo muy padre, y yo creo que esto es muy importante, y esto sí impacta directamente también a la sociedad, es que las empresas o los negocios ya se han estado mostrando un poquito más abiertos a la hora de contratar personas con discapacidad para trabajar. Entonces, eso es algo que obviamente pues impacta directamente pues a la calidad de vida de un paratleta, o no necesariamente un paratleta, ¿no? A lo mejor nada más una persona que tenía discapacidad que vivía en esa ciudad, en ese país, ya tiene más oportunidades de empleo y también hay más chances de que se hagan modificaciones a las leyes para que tengan un poquito más de inclusión en cuanto al rollo de personas con discapacidad. Eso es muy importante. Todo eso es lo que tiene el impacto en Juegos Paralímpicos en cuanto a la sociedad. Entonces es algo, pues a mí se me hace súper valioso. No, de hecho es súper, súper valioso y súper, súper cierto. De hecho, tan es así que pues ya se ven con más, pues se podría decir frecuencia, Ujú. cuando postulan las empresas en internet o en algunas otros lugares, eh, los puntos, qué es lo que están requiriendo o qué es lo que se requiere, pues que tengan un título en esto, que tengan esta experiencia en esto otro, y luego ahí te dicen, este, posibilidad de viajar, sí o no, cambio de residencia, sí o no, discapacidad, y ahí todos, sí. O sea, ya lo buscan, lo anuncian, o sea, toda esa parte de la inclusión dentro de la zona laboral ya Ya está está ahí. ahí. No, y que de hecho es un golpe muy bueno en contra de la discriminación, ¿no? Así es. Que la discriminación también siempre es un tema y todo, y ya pues estás quitando eso y le estás dando oportunidades también a otras personas. Entonces, no sé si te parezca, JB, yo creo que cubrimos muy bien lo que es como que la historia y cómo se originaron los Juegos Paralímpicos. Nos sería imposible en un espacio de 50 minutos, una hora, hablar como de todos los deportes que hay. Y aparte, pues Ajá. también no somos especialistas. Nosotros pues nos especializamos en lo que son las artes marciales y los deportes de combate. Y dentro de los Juegos Paralímpicos hay tres deportes de combate. Dos son artes marciales y el otro es un deporte de combate con muchísima tradición. Y pues básicamente son tres. Es el esgrima sobre ruedas, es el judo adaptado y el para taekwondo. Esos son los tres deportes que a nosotros como podcast de artes marciales como que son los que más como que nos interesaron como que cubrir. Obviamente hay muchísimas cosas, ¿no? Pero pues son temas que a lo mejor nosotros no dominamos tanto y nosotros aquí en el podcast vamos a cubrir estos tres. Y vamos a empezar, yo creo, si te parece, JB, con el esgrima sobre ruedas, que de hecho en episodios anteriores con nuestra invitada, nuestra experta, Ale, nos comentaba que el esgrima ya estaba en los Juegos Paralímpicos y que era, pues sí, como que uno de los deportes que fue pioneros en cuanto a la inclusión. Entonces, cuando me puse a Así es. investigar, a mí se me hizo bien padre porque el esgrima, fíjate, y es algo en lo que yo Sí, creo que todos los esgrimistas que nos están escuchando tienen que estar bien orgullosos de esto que vamos a decir. El esgrima es el único deporte de combate que ha estado en todas y cada una de las ediciones de los Juegos Paralímpicos. así es, desde Roma Entonces, en 1960. ah, exactamente, entonces, yo creo que es algo que yo que no soy esgrimista, se me puso la piel chinita de decir eso. Se me hace algo que yo creo que todas las personas que hagan este deporte se tienen que sentir bien orgullosos. Es el único deporte de combate que ha estado en todas las ediciones de los Juegos Paralímpicos. Entonces, imagínate esa tradición. Sí, pues Este, lo que estaba yo viendo es de que, pues,
como dijimos al principio del programa, o sea, en 1960 todavía no eran los Paralímpicos. Desde ahí empezaron a aceptar a gente con discapacidad dentro de sus juegos. Y ya para 1988, que ya eran deportes paralímpicos, fue cuando dijeron, aquí va el esgrima. Así es, entonces, pues el esgrima se practica en silla de ruedas y hagan de cuenta que, bueno, aquí esto lo vamos a explicar un poquito más por encimita porque, pues, les digo, o sea, yo creo que Un, necesitaríamos a alguien más especialista sí, aquí. un experto más. Ajá, pero A miren, uno más experto. ajá, hay cinco clases, le llaman, o cinco categorías diferentes que van del 1A al 1B al 4, algo así. Y tiene que ver como con la clase de discapacidad que tiene el atleta. Porque, por ejemplo, había categorías que eran, por ejemplo, si tú tenías poquito equilibrio en tu silla de ruedas y si no podías extender tu brazo, por ejemplo. Entonces, Ajá. si no podías extender tu brazo, pues eso era como que una categoría. Y luego había otra categoría de que a lo mejor tenías igual, o sea, como que tenían como que todos el indicador era qué tanto equilibrio tenías sobre la silla de ruedas. Entonces, eso era un como que factor mucho a considerar. Y luego ya de ahí, por ejemplo, decía que si podías estirar el brazo o que si también tenías movilidad como que en tus dedos y en tu mano para poder tener como que más facilidad para agarrar tu arma. Entonces, como que también eso era una de las categorías de qué tanta movilidad tenías en la mano y si puedes estirar el brazo. Y luego ya te ibas como que yendo, avanzando en categorías y había unas en las que, por ejemplo, que si podías extender el brazo, mover la mano completa, y ya de ahí que si te podías apoyar con tus piernas, como que si podías ayudarte con las piernas. Entonces ahí no sé muy bien cómo sería eso, pero como que tenía que ver eso, si te puedes ayudar con las piernas o no. Y ya de ahí pues se competía el esgrima, ¿no? Y como ya nos explicaron en episodios anteriores, pues había diferentes armas, que si el florete, que si el sable, que si la espada. Sí, son las mismas tres Ajá, modalidades. lo mismo igual, las reglas pues son iguales, nada más que pues en las sillas, ¿no? Y eso sería en el esgrima. Y fíjate que aquí quise como que buscar si había esgrimistas mexicanos a lo mejor que estuvieran ahí ganando y yo no encontré algún nombre. No sé, las personas que nos están escuchando que sepan muchísimo más de esgrima que nosotros, si nos pueden dejar en los comentarios si ustedes conocen algún atleta, perdón, que a lo mejor ganó competencias de esgrima. Porque pues en lo personal no encontré alguno, pero pues seguro hay alguno por ahí que es destacado, ¿no? Y bueno, el siguiente, ahora sí sería el judo adaptado. Yo he adaptado. Judo adaptado. Y también, me volví a grabar la fecha porque empezó en Seúl, Seúl 1988. Yo creo que la gente ya se va a dar cuenta que ese de Seúl es de mis juegos o de mis ediciones de juegos Favoritas. favoritas, ¿no? Y Creo más que para esta altura del programa ya lo saben. ya lo saben, ¿no? Y más porque te digo, lo del taekwondo y aparte pues en Seúl, o sea, pues ya de Sí. ahí era como que la cuna para que eso se diera, ¿no? Fíjate que de este me llamó la atención que, pues, por lo menos dentro de lo que yo busqué, solamente entran con discapacidad visual. Sí, No encontré algo más y que sí, inician ya inician agarrados y con indicaciones auditivas del referee, son los que les echan la manita. sí, como el inicio, ¿no? Sí, Ajá, de hecho, eso es correcto, o sea, el judo adaptado es como para discapacidad visual o atletas con discapacidad visual y ya de ahí, como tú lo mencionas, ya empieza con el judogi, que es el nombre correcto del uniforme de judo, ya ajá. empiezan a adaptar y de ahí viene la competencia. Entonces, también el judo pues tiene mucha tradición, es de 1988, pues ya tiene sus años el judo adaptado formando parte del programa de los Juegos Paralímpicos. Y Así aquí, es. fíjate, me llamó mucho la atención porque aquí sí encontré una mexicana seguro nuestra comunidad judoka que nos escuche la va a reconocer, se llama Lenia Rubalcaba. Entonces esta chica, ella compitió y es medallista en Juegos Paralímpicos. Entonces tiene una medalla de bronce en la más reciente edición que fue en Tokio 2020, pero también tiene una de plata, tiene una medalla de plata en Beijing 2008. Entonces pues ya es una multimedallista de Juegos Paralímpicos. Y hay otra cosa aquí, fíjate,
Y este dato me llamó mucho la atención porque era un dato que yo iba a consultar, pero como que aquí mismo, ya vi qué rollo. Hagan de cuenta que también además de los Juegos, Paralímpicos, también hay para Panamericanos, que es Sí, ajá, también hay ese tipo de competencia, esa modalidad. Y ella, pues, es multimedallista también de los Juegos para Panamericanos. También ganó ahí, pero también aquí dice, o encontré el dato sobre ella, que en los Juegos Panamericanos, en los Juegos convencionales de 2011 ella llegó a clasificar. O sea, ella compitió con atletas convencionales y llegó a clasificar. Entonces, pues también es uno de los logros que vienen en la biografía de esta judoka, que pues también yo la verdad no la conocía, no conocía su carrera, hasta apenas ahorita que estuvimos preparando este tema sí. y estuvo como que muy, muy padre como que conocerla, saber sobre ella pues aprender un poquito como que su trayectoria, ¿no? Sí, pues fíjate que también a lo mejor esto se debe a que el judo adaptado, ¿no? Es el que menos modificaciones tiene en cuanto al judo convencional. Ok. Como ya inician agarrados, que es prácticamente la única diferencia. O sea, ellos empiezan a hacer sus movimientos y todos son iguales. Ujú. La diferencia es que el referee es el que está dando la ayuda auditiva, si necesitan separarse, si necesitan moverse hacia algún lado, el referee es el que da ese tipo de apoyo auditivo. Pero sí es lo que resalta un poquito aquí en el judo adaptado, que es el que menos adaptaciones tiene para sus judokas. Ujú. Entonces, como que para ella ha de ser también un poquito más sencillo competir en el judo convencional. Convencional. Así es. Entonces, y para cerrar, pues tenemos el que sería como que la disciplina más nueva dentro de los Juegos Paralímpicos, que es el para Taekwondo. De Así hecho, es, este hizo su debut, ¿no? Si no mal recuerdo, sí, aquí apenas en en Tokio 2020. Tokio 2020. De hecho, nos fuimos así, mira, como del más antiguo al más nuevo. Entonces, como bien lo mencionas, el para Taekwondo hizo su debut apenas ahorita en Tokio 2020, pero desde el 2015 ya había sido aprobado para hacer deporte paralímpico. Entonces, el taekwondo aplicó para ser parte de los Juegos de Río de Janeiro 2016, pero pues esa vez no quedó dentro de los deportes elegibles y ahorita en 2020, ahora sí ya formó parte del programa oficial de los Juegos Paralímpicos. Y aquí hay un dato muy importante porque este fue uno de los deportes que le dio una alegría muy grande a México porque hay un atleta que se llama Juan Diego García López que ganó la medalla de oro en esta Qué competencia genial. de Tokio 2020. Entonces, obviamente, pues fue muy sonado y fue algo, pues, histórico porque, aparte de que es la primera medalla de oro para México en la historia de esta disciplina, también fue la medalla de oro que fue la primera en la historia del para taekwondo paralímpico, no, del taekwondo paralímpico sería como más correcto decir, yo creo, Creo que sí. porque hagan de cuenta que la categoría de él fue la primerititita que terminó la competencia, o sea, fue la competencia pues, a la que le dieron medalla primero, pues, para acabar pronto. Entonces, la primera medalla de oro que se dio dentro del para taekwondo fue para él, para Juan Diego García. Entonces, él es mexicano y también, pues, yo creo que es un motivo muy, de mucho orgullo para nuestro país, porque, pues, el taekwondo siempre ha sido como que una disciplina que históricamente a nosotros, pues, nos ha dado muchas alegrías y ha habido muchas medallas. Y ahora en los Juegos Olímpicos de Tokio, pues, lamentablemente no fue así, pero el buen Juan Diego García, pues, sacó la casta por nosotros los mexicanos y nos dio la alegría de ganar la medalla de oro en para taekwondo. Un orgullo mexicano. Sí, Fíjate que a mí me llamó la atención de del taekwondo adaptado o el para taekwondo. ujú, Porque pues yo estuve viendo pues, las personas que lo pueden practicar, de los tres que hemos estado hablando. El sí, esgrima adaptado, pues son para personas con silla de ruedas o amputadas, ujú, personas con alguna amputación. El judo adaptado, pues con discapacidad visual, pero en el taekwondo adaptado, son para personas con discapacidad física, visual e intelectual.
Sí, de hecho aquí venía, bueno, es que ahí en el para taekwondo hay dos modalidades, ¿no? Al igual que en el taekwondo convencional, que es la modalidad de combate o el nombre correcto Kirogi y la modalidad de formas, que el nombre correcto sería Pumse. Entonces, la discapacidad visual y la discapacidad intelectual es en el modo de Pumse, en de formas. Ok. Y el de combate, el de Kirogi, ahí es donde es si tienes alguna discapacidad en una extremidad o si tienes alguna amputación, ese es el de combate. En la modalidad olímpica, tanto del taekwondo como del para taekwondo, solamente se compite en Kirogi. De hecho, la modalidad de Pumse no entra en estas competencias. Y pues haz de cuenta que yo también estuve viendo los combates de taekwondo y a mí hubo algo que me llamó la atención bastante. De hecho, hasta estuve buscando la edad de los competidores porque a diferencia de lo que vimos en los Juegos Olímpicos de Tokio, aquí vi unos combates mucho más tradicionales. No usaron casi la pierna de adelante, eran combates un poquito más explosivos, más con la pierna de atrás, más como lo que decimos los taekwondoines, la vieja escuela. Mm. Entonces, como que la gente que tiene el estilo de combate de la vieja escuela, casi siempre somos personas un poquito más grandes, como de 30 o algo así. Y ya los chavos que andan en sus 20 son como los que tienen más inculcado como que la nueva manera de hacer combate en taekwondo, ¿no? Que es como que la pierna delantera y todo eso. Y me llamó la atención que la mayoría de los paratletas en taekwondo eran más como del estilo del combate de la vieja escuela, o al menos en los combates que yo vi. Entonces, yo la verdad disfruté como que un poquito más de esos combates, pero porque es el taekwondo que a mí me gusta, el que es como más explosivo, más Entiendo. ajá, entonces fue así como algo muy padre de ver. Ahí es donde me lamento mucho de que pues no haya tenido como que la misma cobertura en cuanto a que tú puedas poner el YouTube y que esté el combate completo, por Dios, no estaba. Y es así como de, uy, Sí, yo también batallé para encontrar, pues, dónde ver y qué ver. De por sí mi tiempo ahorita pues está algo limitado y al estar batallando para encontrar, pues está en chino. sí, está un poquito, estuvo como que un poquito difícil. De hecho, fue una aventura medio, pues, o sea, yo disfruté mucho como que hacer la investigación sobre los Juegos Paralímpicos. La verdad era un tema del que yo conocía muy poquito. Como que esta vez en Tokio 2020 fue la primera vez como que los quise ver más a fondo, porque antes sí los veía y sí estaba así, pero por lo mismo, de que no se transmiten, es como que más difícil verlo. Sí, Pero ahora como que quise hacer mi esfuerzo y poder ir un poquito más allá y buscarlos por mí mismo y tratar de conocer un poquito más de cómo funcionan los deportes ahí. Y pues con esto de la investigación, por ejemplo, pues aprendimos un montón de cosas, ¿no? Había mil sí. datos que yo no sabía. No, pues había mil un datos que yo no sabía. Ajá, y estuvo súper padre, pero pues JB, yo creo que con lo que dijimos, pues yo creo que cubrimos más o menos las cosas que queríamos platicar sobre los Juegos Paralímpicos. Yo creo que pues fue un tema interesante, fue un tema en el Sí, que tanto tú como yo aprendimos bastante y fíjate que son cosas como que yo agradezco mucho de este proyecto, de nuestro podcast, porque a lo largo de estos episodios que hemos tenido, como que siento que tanto tú como yo hemos aprendido muchas cosas que a lo mejor de otra manera hubiéramos tardado más en aprender sí, creo o que sí, algo. porque como que al hacer esto que estamos haciendo, nos estamos dando como que la tarea de investigar más, conocer un poquito más de gente para que nos iluminen con su sabiduría, y que de alguna otra manera, pues a lo mejor, sí, al rato busco, sí, al rato le aprendo, no sé, como que sería un poquito más difícil porque pues obviamente en nuestro día a día también tenemos otras preocupaciones, otras cosas que hacer y pues se dejaría como que un poquito más de lado, pero pues al estar preparando esto para todos ustedes que nos están escuchando, Ujú. para ti, para mí que lo estamos compartiendo, pues es hasta más bonito, más sencillo poder estar haciendo todo esta investigación y adquirir este conocimiento. Claro, sí, es algo que yo en lo personal como que disfruté mucho de hacer. Ahorita como que también disfruté mucho de platicar del tema y pues no sé, o sea, me quedé como que muy contento de este episodio y obviamente pues también como que me emociona el saber que podemos como que llegar a platicar con nuestros escuchas, ¿no? Entonces, ¿Sí? mira, pues el tiempo ahora sí que ya se nos terminó. Vamos a ir cerrando el episodio, no sin antes recordarles nuestras redes sociales.
El podcast, pues como ya les hemos mencionado, se llama Detrás del Dojo y está producido por Dojo Geeks Media, que de hecho es el nombre con el que pueden encontrar nuestro canal de YouTube y nuestra red social en Facebook. En Spotify, pues le pueden poner directo Detrás del Dojo, ya sale el podcast. Y también si le pones el nombre del media, también te arroja el programa, entonces no hay ningún problema, no hay ningún pierde. Ya está por ahí. Y les agradecemos mucho el apoyo que ha tenido el podcast. Yo sé que, como menciona JB, todos nosotros pues tenemos cosas que hacer y todo, y a lo mejor tienes muchas distracciones en tu día a día, pero les agradecemos bastante que a lo mejor se den el tiempo de escucharnos mientras lavas los trastes, mientras manejas a tu trabajo, mientras estás comiendo, Que nos regalen un poquito de su de su tiempo. tiempo, que desayunen. Yo fíjate que cuando escucho los episodios los hago el domingo en el desayuno, entonces como que es algo que disfruto hacer de los podcasts que me gustan a mí escuchar, ¿no? De las cosas que me gusta ver, los hago mientras desayuno, mientras estoy haciendo algo más. Entonces, les agradezco mucho a las personas que hacen esto con nuestro contenido. Y los invitamos a escuchar también nuestros demás episodios. Han estado muy padres. Tenemos contenido para muchos gustos. Hay bastantes temas que ya hemos cubierto. Déjenos en los comentarios qué otros temas les gustaría que abordáramos, a lo mejor cosas que quisieran saber, cosas que quisieran que a lo mejor JB y yo platicáramos, alguna opinión que tengamos sobre cierto tema, o no sé, ahí sí que la caja de comentarios está abierta. Déjenos lo que opinan de estos episodios, déjenos su retroalimentación. Esto es muy importante. Su retroalimentación es lo que nos va a ayudar a nosotros a mejorar. Saber qué son las cosas que a ustedes les gustan, las cosas que ustedes creen que pudiéramos cambiar o modificar para que el podcast sea más de su gusto. Y pues son cosas que tanto JB como yo vamos a hacer con mucho entusiasmo y pues ahora sí que les agradecemos bastante el que se hayan dado el tiempo de escuchar esta emisión. Entonces, yo me despido, yo me llamo Abraham, me acompañó JB. JB, despídete de tus amigos que ya nos vamos. Pues me gustaría despedirme con un último dato súper curioso e interesante, Ok, porque hay una frase en base a ese dato curioso ok, para cerrar con broche de oro la cerecita del pastel. el pastel. Este, algo que vemos, que hablamos ahorita es de hay pues diferentes categorías de discapacidad física, visual e intelectual. Me Ujú. interesó la intelectual, Ok, porque para las discapacidades intelectuales ahí se hacen las olimpiadas especiales, especiales. Ujú. ¿sí? Y tienen una meta que me encantó: desarrollar la confianza en sí mismos y sus habilidades sociales mediante el entrenamiento y la competición deportiva. Claro, Voy a cerrar, voy a cerrar con este broche de oro: el juramento de las Olimpiadas Especiales. ok. Cito: quiero ganar, pero si no lo consigo, dejadme ser valeroso en mi intento. Chicos, muchas gracias por estarnos escuchando. Esto fue Detrás del Ujú. Doyo. Hasta luego.